Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al general de brigada retirado, veterano de guerra en Malvinas, Oscar Martínez Conti. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Muy bien, felizmente bien. Me alegro escucharte bien y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus vivencias en Malvinas y especialmente con el grupo de Artillería 3. Así es, así es. Bueno, y como siempre vengo arrancando del principio, como me gusta empezar, te arranco preguntándote, ¿dónde naciste y esta vocación de ser artillero, cómo te nació? Bueno, en principio yo nací en la ciudad de La Plata, Ujú. eh, por esas cosas de la vida de mis padres y trabajos de ellos. Nacimos en La Plata y yo de muy chico ya me vine a la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tengo siempre un cariño particular. Eh, cuando terminé el colegio primario, Sí. mis padres resolvieron que era una buena idea ir al liceo militar. Entonces, bueno, me preparé, rendí el examen de ingreso con 12 o 13 años, era muy jovencito. Y no siendo, digamos, en mi familia no hay, yo no tengo familiares militares, entonces era todo un descubrimiento, ¿no? Claro. Y bueno, fui al liceo, ingresé, estuve 5 años en el liceo. Creo que capitalicé una de las mejores cosas que tienen los liceos, que es los amigos y esos afectos tan fuertes del colegio secundario, y que no solamente se expresaba un poco con los amigos, sino también con el contexto donde uno vivía, ¿no? El contexto de una formación militar primaria, porque el liceo no es más que no tiene por objeto formar militares, digamos. Pero bueno, vivíamos bajo un sistema de ese carácter. Muchos de mis compañeros eran hijos de militares, muchos de mis compañeros resolvieron seguir la carrera militar y en esa cosa que a todos nos pasa cuando estamos próximos a terminar el secundario y tenemos que elegir un horizonte profesional, entre la combinación de toda esa atmósfera bajo la cual vivía y me había estado formando y que me resultaba grata, más mis amigos y todas esas cuestiones que tenían que ver con los afectos y que casualmente muchos no fueron al colegio, incluso muchos sigo teniendo amistad hoy y no son militares, pero bueno, muchos sí, y entonces ahí fue digamos, rompió un poco la inercia para decidir ir al colegio militar. Y bueno, ahí fue otro proceso, un proceso de estudio previo, de examen de selección, bastante intenso. Y bueno, y finalmente el tan ansiado ingreso al colegio militar, ¿no? Con todo lo que eso suponía. Cuando uno ingresa al colegio militar, una de las primeras cosas que tiene que hacer es elegir su arma, el arma o la especialidad a la cual uno quiere pertenecer, sea infantería, caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones, arsenales, intendencia. Bueno, esa era la oferta. Sí. En realidad, los compañeros cuyos papás eran militares y pertenecían a una determinada arma, era muy frecuente que eligieran el arma del padre, Claro. una especie de continuidad. Y el resto elegíamos lo que nos gustaba. Y dentro de las cosas que nos gustaba, yo tenía dos que estaban dentro de mis gustos,
Y bueno, y finalmente se dio artillería. Y entonces, cuando uno se recibe como subteniente del arma de la que corresponda. Y obviamente, a partir de ahí, uno, sobre todo en los grados iniciales, transcurre en las unidades del arma a la cual uno perteneció, ¿no? Con la cual uno se inició en el colegio militar. Así que bueno, eso es así de simple, ¿eh? No tiene mucha más complicación. Claro. Después de 3 años, porque en aquel entonces a los alumnos que veníamos del liceo, como ya teníamos 5 años de vivir bajo todo un sistema similar al del colegio militar, Ujú. nos permitían que si rendíamos todas las materias de primer año y las aprobábamos, eh, entrábamos a segundo año, lo cual fue obviamente yo cursaba quinto año y preparaba las materias para rendirlas a fin de año, Claro. cosa que ocurrió, cosa que felizmente salió bien. Entonces ya ingresamos a segundo año y tuve un colegio militar de 3 años, ¿no? Y en esos 3 años uno está en el arma que le corresponde y uno incorpora Ujú. las habilidades básicas que tiene que saber un oficial joven del arma que se trate. Y bueno, después de ese proceso, eh, que felizmente terminó muy bien, eh, elijo mi primer destino, que era un poco el despegue, ¿no? Porque después de muchos años de cadete del liceo y después del colegio militar, ir al primer destino y tener un poco, eh, dejar la familia, irse a construir la vida como cualquier otro que sale de su facultad, va con su título y tiene que ir a Claro, conseguir su primer trabajo y sus primeras experiencias. claro. Solo que en mi caso me tocó la Patagonia. Saqué boleto directamente a Zapala, en la provincia de Neuquén. Así que, bueno, también otro descubrimiento, porque era salir del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en fin, de las lógicas con las cuales uno se Presión. mueve en las grandes ciudades, ¿no? Claro. A vivir en una ciudad pequeña, en la Patagonia, 1800 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, pero con todo eso forja mucho el carácter, el temperamento, acelera los procesos de independencia que uno necesita, valerse por uno mismo. Y bueno, y hasta ahí transcurrió el 79, el 80 y el año 81. ¿Y qué Y unidad es a la que fin está del año, en Zapala? ¿Qué unidad es? el grupo de artillería 161 tiene asiento en Zapala y depende de la brigada que tiene asiento en la provincia de Neuquén. Entonces, después de de haber cruzado, estado esos 3 años, 78, 79 y 80, a fines del 80, a principios del 81, me sale el nuevo traslado Sí. a Corrientes. Y ahí me voy soltero, este, para ascender a teniente y me destinan al grupo de artillería 3, era la unidad con la cual al año siguiente vamos a Malvinas. Ahí es donde se engancha el inicio de la carrera con el fenómeno de Malvinas, ¿no? Claro. Muy pocos años, como verás, ¿eh? Yo llevaba 4 años de oficial, 25 años de edad. No estábamos nosotros tan lejos, no éramos tan veteranos tampoco, éramos bastante jóvenes, ¿no? Claro, Muy sí. jóvenes. Y una pregunta que no te quise interrumpir. ¿Del colegio militar de qué promoción sos? 108, Bien. 108, Y así cuando, es. y cuando llegaste allá a Corrientes, al grupo Artillería 3, año 81, ¿con qué te encontraste? Una unidad nueva. Bueno, en realidad las unidades se le parecen. Uno va con muchas inquietudes porque deja todo a lo cual estaba acostumbrado en la otra unidad. Claro. Entonces hay que llegar, se encuentra con un jefe nuevo, con oficiales nuevos, con suboficiales nuevos.
roles nuevos, ¿no? Porque obviamente se asignan roles dentro del regimiento, en este caso el grupo artillería, y bueno, hay que tener una capacidad de adaptación rápida, para poder, digamos, no desentonar y poder cumplir con las funciones que a uno le encomienden en tiempo y forma. No hay tiempos, en realidad no hay tiempos. Pero no, me encontré con muy buenos camaradas, este, una jefatura exigente. El jefe de la unidad era el teniente coronel Balsa, y tuve la fortuna de tener un buen grupo de oficiales, de suboficiales, y bueno, y los soldados, todos chicos que en general provenientes de Corrientes, Formosa, Misiones, algunos pocos de Entre Ríos y Formosa. Eso eran más o menos los nutrientes, ¿no? Los distritos militares que nos proveían nuestros soldados. Recordando que esto eran tiempos de soldados obligatorios, del sistema del servicio militar obligatorio, ¿no? Claro, sí. Chicos muy carenciados, en muchas partes teníamos un gran por ciento de una verdad que en esas latitudes del país a veces no se percibe con claridad desde las ciudades, ¿no? Desde las grandes ciudades. Chicos con mucha carencia, casi diría que el 40%, analfabeto o semianalfabeto. Entonces había ahí una doble función, ¿no? Que es no solamente enseñarle todas las habilidades o las cuestiones que tienen que ver con lo que debe hacer un soldado, sino muchas cosas elementales de esas que nosotros creemos que todo el mundo las sabe, o las conoce o las vivió. No, no, y no es así. En ese caso. De hecho, yo era jefe de personal y tenía a cargo la escuela primaria del regimiento, y el regimiento a las 5 de la tarde se paraba, se detenía, no se hacía ninguna otra cosa, y más o menos 150 de los soldados de nuestros iban a la escuela. Yo tenía un equipo de maestros porque había un sistema, porque no era un sistema manejado por el ejército, por ahí de esto mucho la gente no sabe, pero esto pertenecía, creo que la sigla era la DINEA, que era la Dirección Nacional de Educación del Adulto. Y eran maestros civiles que se desempeñaban en Paso de los Libres, en las escuelas de Paso de los Libres. Entonces, ahí a la tarde venía el director con sus 7 maestros, muchachos eh, muy queridos por mí, porque yo después, por otras cuestiones afectivas que seguramente van a salir en la charla, tengo un lazo afectivo familiar que se crea a posteriori en Paso de los Libres. Y después me los encontraba en la vida cotidiana. Eran amigos de amigos o parientes de amigos, y muchachos que hacían un muy buen trabajo en la escuela. Y ahí había 3 niveles. Estaban los que no sabían nada y empezaban de cero, los que estaban en el medio y los que podían llegar haciendo los 2 últimos grados a terminar y se iban al ciclo, al fin de su ciclo de permanencia como soldados, con el ciclo primario terminado. O sea que era una cuestión bien hecha, seria, no era castrense, porque había un organismo público dirigiendo eso. Nosotros poníamos las instalaciones y nos asegurábamos que los soldados concurrieran en tiempo y forma. Claro, entiendo. Pero esto en realidad, más allá de la particularidad de este hecho que formaba parte de las cosas del servicio militar obligatorio, era muy importante porque no es tan fácil formar un soldado vuelvo otra vez, con habilidades de soldado cuando no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe, habla con dificultad, en fin, razona con dificultad. Entonces la escuela era una gran ayuda, y por otra parte el hombre se iba de su año de servicio militar con, con algo, ¿no?
algunos con su certificado y otros con las primeras letras, por lo menos. Por lo menos, claro. Pero realmente era muy importante porque a veces en otras guarniciones no pasa eso, porque mayoritariamente son chicos que vienen instruidos. Y eso después, en algún punto, se traslada a la guerra. Ya cuando después hablamos de la guerra, todas estas cosas tienen que ver, inexorablemente. Pero como los soldados normalmente aprenden cosas repetitivas, ¿no es cierto? Aprenden habilidades que son repetitivas y se hacen siempre de la misma manera, entonces, de tanto que uno adiestra, insiste, 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 no interesa si en algún momento termina de entenderlas. Y después es esa condición o esa carencia en Malvinas no se notó, no se notó. No, no, no. Por lo menos no entre las primeras, porque la calidad humana de esos muchachos y la entrega y la disciplina y sus formas de ser y todas esas cuestiones, tan distintas a un hombre de ciudad, en realidad equiparaba mucho, ¿no? Y nos dieron muchas satisfacciones en combate posteriormente. Bueno, esos son los comienzos. Sí. Y ya que mencionaste que fuiste el jefe de personal, el jefe de personal dentro de una unidad, ¿qué tareas tiene además de la que nos comentaste? En principio, normalmente los jefes de personal tienen dos grandes funciones. Ujú, Primero son ayudantes del jefe de regimiento ujú, y luego llevan la función de personal, que es toda la administración del recurso humano que existe en el regimiento. Más o menos un regimiento son 400, 500 personas. Entonces uno lleva toda la problemática de esas personas eh, en el día a día, ¿m? Que tiene que ver algunas con cuestiones burocráticas, trámites administrativos y otras cosas, y muchas otras, digamos, lo que es la preservación de las condiciones personales, familiares y laborales del individuo. Es como si en una empresa fuera la oficina de recursos humanos, ¿cierto? Solo que por ahí la nuestra está un poco expandida, porque el hombre está todo el día ahí. Nuestros soldados vivían en el cuartel. Los suboficiales jóvenes vivían en el cuartel. Los oficiales jóvenes vivían en el. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que el oficial de personal tiene que ver, cuestiones del mantenimiento de la moral, de las condiciones de vida, de cómo vive, cómo se alimenta, eh, qué hace de su vida, cómo es su situación familiar, si fuese casado, dónde vive, cómo vive, bajo qué condiciones, las cuestiones que tienen que ver con el control de los efectivos que se disponen, si son suficientes, si son insuficientes, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades. El oficial de personal tiene distintas funciones, están todas enumeradas. El ejército tiene la gran virtud, como todas las Fuerzas Armadas del mundo, que está todo escrito. Entonces uno sabe todo lo que tiene que hacer con él. Llevar sus legajos, llevar sus revistas médicas, los análisis médicos, los sistemas de supervisión, de evaluación y de control, las calificaciones, porque anualmente todos hemos sido calificados y eso después hace los sistemas de promoción, la parte de estudios, incorporarle, porque todo tiene un valor agregado, ¿no? La gente que estudia, la gente que se capacita por fuera. En realidad, la tarea de personal es muy intensa, hay que andar mucho, hay que patear mucho, hay que meterse, hay que meterse. Por ahí son de esas cosas que tienen menos brillo, que se exhiben menos, pero un buen hombre en el ámbito de los recursos humanos, y yo después después he trabajado en la vida pública, después que me he retirado, y es lo mismo, en realidad es lo mismo.
Lo que pasa es que en el ejército es un tema que los jefes o los comandantes miran con particular, digamos, detalle, ¿no? Porque del bienestar, de esa condición de bienestar que uno pretende lograr de su gente, ahí concurren un montón de aspectos y hay que seguirlos de cerca, porque si no, después esas son causas de consecuencias que a veces no son satisfactorias, no son agradables. Entonces, a veces hay que ir sobre las causas, pero las causas hay que detectarlas. ¿Mm? Eh, no es fácil una vida de convivencia de 400, 500 personas. Un regimiento no son. A veces nosotros, yo ahora que estoy en la actividad docente, siempre le digo a mis alumnos, les digo, un regimiento no son 400 personas o 500 personas. Hay detrás de ese universo humano, para que sea realmente un regimiento, tiene que haber una armonía, tiene que haber un entrelazamiento, tiene que haber conceptos de unión, de camaradería, porque en definitiva eso se prepara para otra situación, que es la eventualidad de tener que combatir. Y cuando se combate, todas estas cosas tienen que estar armonizadas, porque las jerarquías y esas cosas dan algo, pero no dan todo. ¿No? No se manda con la jerarquía solamente, no se obedece solamente con la jerarquía. Hay todos fenómenos sociológicos que sirven y que yo creo que a posteriori, y lo rescato esto porque fue una quizás de las fortalezas más grandes que tuvo el Grupo de Artillería 3 en lo que hace a la forma en que se condujo al elemento humano, pero desde la paz, desde tiempo de paz. Que ese, por supuesto, es mérito del jefe de unidad y de los mandos intermedios, ¿cierto? Porque hay frases que se le adjudican a distintos militares, ¿no? A Napoleón dice que le adjudican que las guerras las conducen los capitanes y los sargentos, no el coronel o teniente coronel jefe de regimiento. Él es el director, él es el gran maestre, pero en realidad si no tiene buenos capitanes, si no tiene buenos sargentos, algo va a fallar y probablemente eh, la fortaleza esté más en estos niveles que en los niveles de conducción superiores, ¿no? Entonces, todo esto que fue muy celoso en el tiempo de paz, por lo menos en el año 81 que yo viví y que compartí, que realmente teníamos un núcleo humano muy, muy bueno, con sus dificultades, por supuesto, problemas de todo tipo, como hay en todas partes. Yo no estoy diciendo que éramos la perfección ni nada, nada por el estilo, pero había un espíritu de cuerpo, había una solidaridad, había una camaradería, de todas esas cosas que van haciendo una suerte de amalgama que después hace que el regimiento no sean solo 400 personas con un fusil. En realidad todo eso es el valor agregado que tiene para que un regimiento después pueda afrontar todas las situaciones que después en el combate surgen, que son inesperadas, que no hay aula, no hay gabinete, no hay campo de instrucción que pueda representar lo que después ocurre durante el combate, en la guerra o en los combates. No las hay. Uno trata, sobre todo los oficiales, que son los que tienen responsabilidad del adiestramiento, de crear las mejores condiciones, las más reales, sin ser crueles, ¿no es cierto? Y sin correr riesgos innecesarios, porque son todas cuestiones que uno tiene que manejar con muchísimo cuidado, ¿no? Para que nadie se lastime o perder la vida de un hombre innecesariamente por algún exceso. Pero nunca hay modo de recrear las condiciones que después se ven en la guerra.
Entonces uno tiene que desarrollar todas esas otras cuestiones que después hagan, porque en definitiva, atrás de todo hay factores humanos. Son cosas que por ahí no se hablan mucho de estas cosas, porque normalmente los grandes letras, los grandes títulos se llevan digamos, se llevan la atención, ¿eh? Sea porque sea porque el evento fue escandaloso, o porque el evento fue extremadamente valeroso, y por ahí más o menos discurren todo. Pero en un universo de 400 personas, 500 personas, hay cosas que son inmanentes, ¿eh? Y que es es el factor humano que incide, al cual yo particularmente, después de muchos años, de haber procesado mucho y haber tenido muchas otras experiencias, eh, por supuesto no de combate, pero de conducción. Yo he sido jefe o comandante 5 veces en mi vida. He tenido mando 5 veces, de 2 años cada una. He pasado 10 años de mis 40 en el ejército a cargo de organizaciones. La primera de 100 hombres y la última de 4.500. Y, y, y logro, más la experiencia de Malvinas, eh, logro concretar en que hay que prestar mucha atención a este tema. Porque vuelvo a decir, no es novedoso. No pasa solo en el Grupo Artillería 13 en Malvinas, ni en el ejército, pasa en todos lados. En la vida civil es exactamente igual. Los grupos humanos funcionan como funcionan la cabeza de sus conductores, y funcionan del modo que los conductores van generando un sinnúmero de instrumentos y de herramientas para que los demás a, a su vez hagan lo propio, porque hay muchos niveles de conducción en cualquier organización. Entonces, el factor humano termina siendo determinante. El éxito y el fracaso muchas veces está exactamente ahí. Y es un tema que, bueno, en el ejército, cuando uno enseña liderazgo o mando o conducción o como quiera uno llamarlo, estos temas son centrales. Y además, y con esto, para no distraernos en este tema, porque no es el esencial de lo que estamos hablando, pero sí tiene un trasfondo, además es dinámico, porque los jóvenes de 18 o 20 años del año 82 no tienen nada que ver con los actuales. Los tenientes de hoy no son iguales a los tenientes de hace 40 años. Los tenientes coroneles no son iguales, porque los tiempos cambian y las personas también. Entonces las organizaciones tienen que seguir esa evolución, porque si no se aplican, es como aplicar una matriz ante un problema y aplicar siempre la misma matriz ante el mismo problema, pero los contextos no son iguales. Hoy se manda distinto. Y cuando yo era teniente, se mandaba distinto de lo que podría haber sido no sé, en la década del 40. El ejército es la sociedad. Los militares no salen de abajo de la tierra, ni hay una fábrica de militares. Los fabricantes, yo soy hijo, soy nieto de un inmigrante, como cualquiera, que vino, que hizo su campo, educó 7 hijos, mi madre fue profesional, se dedicó a una labor, mi padre lo mismo, y de golpe aparecí yo, pero con esta vocación. Pero como yo, la mayoría no proviene del ámbito militar, no tiene un vínculo militar para volcarse a la. Entonces ahí es donde yo digo que hay que irlo moldeando y, y, y llevándolo conforme la evolución de los tiempos. La sociedad argentina de hoy no tiene nada que ver con la del 82. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos las mismas herramientas? No se puede. Pero bueno, en aquel entonces, yo siempre lo digo, tuve la fortuna, que hay mucho de eso, hay mucho de cosas circunstanciales,
de haber salido de Zapala y podría haber ido a parar a cualquier lugar del país. Y podría no haber ido a Malvinas incluso, porque era solo una cuestión. Yo no fui a Malvinas porque me eligieron porque era el mejor. Yo fui a Malvinas porque al que eligieron fue a mi unidad, que tampoco la eligieron por ser la mejor, la eligieron por otras cuestiones de orden estratégico, de orden funcional del ejército, que la conducción dijo, va esta y va esta, y se acabó. Pero yo no fui seleccionado por ser el mejor. Entonces, Sí. esas son, digo, no quiero ser demasiado liviano, ¿no? O que mis palabras parezcan livianas, Ujú. pero quiero que sean simples. Quiero que haya un entendimiento simple, porque esa es la verdad. Yo podría haber ido a cualquier parte. Y el destino divino que cada uno tenemos, nosotros tenemos en el ejército una expresión. En la Fuerza Aérea y la Armada no, creo que no hablan de este modo, pero nosotros decimos, me cambiaron de destino. Ah, sí, ¿por qué? Y no, me cambiaron de Zapala, me voy a Paso de los Libres. Claro, el destino es un sustantivo. ¿Es el cuartel de Zapala o es el cuartel de Paso de los Libres? Pero en realidad es mucho más que eso el cambio de destino. Hay un destino divino detrás de ese cambio de lugar de residencia de cuartel. Yo fui a parar a un lugar donde me encontré con la bisagra de mi vida, porque no solamente llegué, me encontré con el grupo humano que me encontré, sino que encontré mi mujer, encontré una experiencia de combate que fue la bisagra en mi vida y me volví al año siguiente de la guerra con una hija. Entonces, en el destino, ¿es destino, es sustantivo o es verbo? No, es verbo. Destino es verbo, porque ocurren muchas cosas. No es solamente la imagen del cuartel de Zapala o el cuartel de Paso de Libre o el de Córdoba o el de Salta. Yo no pedí ir a Paso de los Libres, fui a Paso de los Libres de carambola. No voy a contar la historia porque es una cantidad de coincidencias y Encima de eso. digo yo, digo yo de coincidencias. En realidad no sé si son coincidencias o si es la vida misma que estaba indicado que fuera así. Claro. Eh, yo no soy, no tengo la cabeza, esos que por ahí andan por la vida atados a todas esas formas de pensar asociadas a cosas que a mí yo no las puedo procesar, entonces no las compro, Ujú. pero sí acepto que hay algo detrás, ¿cierto? Porque sin duda la ida mía para Libres primero fue accidental, yo no iba a ir a ese lugar, bueno, después fui, y no solo que fui, sino que me encontré con lo que ya relaté, y después, al año, tac, tac, y me encuentro con mi mujer que está por acá, que ya hemos cumplido 42 años de casados, y tenemos dos hermosas hijas que nos han regalado 5 nietos, y todo eso nació en ese cambio de destino. ¿O era sustantivo o era verbo? Era Verbo, verbo. totalmente. Así que bueno, así es. Bien, Oscar, y con toda esta linda introducción que nos pusiste bien en tema, la famosa pregunta, el 2 de abril, ¿cómo te sorprende de 1982? Bueno, en realidad eso fue un día como cualquier otro en la vida del cuartel. Solo que cuando terminamos de izar la bandera y cantar Aurora, como todas las mañanas, el jefe ordenó a los oficiales reunirnos en su despacho. Y yo me había levantado a las 6:30 de la mañana, había desayunado y a las corridas me cambié y me fui a la formación de la mañana. No había escuchado nada, ni había aprendido la radio, ni nada. Así que cuando llegamos al despacho del jefe de unidad, nos leyó los comunicados que había recibido con las novedades. Y ahí nos enteramos, simplemente, así, como creo que la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Eh, Sí, con, con toda la carga de inquietudes y con todas las certezas que
eso era una cuestión que no nos iba a afectar a nosotros porque estaba tan lejano que tendríamos nosotros que hacer allá. Claro, Era, eso te iba a preguntar. Estando en Corrientes, no era muy previsible que vayan. bueno, hay que pensar que yo era un muchachito de 25 años. Mi razonamiento no me daba más que para pensar en eso. Yo no sabía otras cuestiones que podía tener la concepción estratégica Ujú. de la conducción política y militar de la guerra. O sea, no sabía nada. Lo único que sabía que estábamos en el pleno litoral, dijimos, miramos las imágenes con cierta admiración, sorpresa y hasta diría un pedazo de frustración, por decir, ¿cómo no nos tocó a nosotros esto? Claro. ¿No? Qué suerte todos estos tipos que fueron ahí despacito, nos fuimos enterando ese día, al día siguiente, porque tampoco las comunicaciones eran tan fáciles. Ujú. Las comunicaciones me refiero a las normales, no teníamos WhatsApp, no teníamos internet, no teníamos nada, así que había compañeros míos, amigos míos de toda la vida, que habían estado en la Operación Rosario y yo no sabía. Mira, Eh, claro, y nos fuimos enterando a cuentagotas. claro. Pero bueno, sin mayor demora, no el 2 ni el 3 pero el 4 ya empezaron a circular órdenes, alistamientos, preparaciones. Nosotros en mi unidad, el jefe de unidad tuvo la particularidad que cuando terminó la reunión, Ujú. que yo hice mención, el 2 de abril a las 7 de la mañana, terminamos la ceremonia y fuimos a su despacho y cuando terminó, dijo, bueno, vamos a empezar el alistamiento de la unidad. Y nosotros dijimos, pero alistarnos, ¿para ¿Para qué? qué? Claro. No, bueno, son las preguntas de las diferencias de visión de las Claro. cosas, ¿no? Y también la diferencia de responsabilidades. Yo tenía responsabilidades minúsculas. Ujú. eh, y él tomó esa determinación y nosotros el 2 de abril nos empezamos a alistar. Que a la sazón, después, como los tiempos fueron cortos, cuando vinieron las órdenes concretas, los tiempos fueron cortos. Y nosotros ya teníamos adelantado un buen proceso y nos sirvió para ir después muy bien equipados, pertrechados. A ver, cuando digo pertrechado, no digo balas Ujú. solamente, porque alguien puede decir, bueno, los proyectiles, la artillería, la pólvora, no, eso está siempre, pero la pasta de dientes no está. Eh, el, el chocolate no está. El hilo de coser no está. La jabonera no está. Estoy hablando de tonteras, pero Qué a aporte, en serio. veces hago estos ejemplos, estas cosas extremas, porque una vez que estuvimos en la isla no había quien pedirle y no había dónde comprarlas. Entonces era cuestión de tenerlas o no tenerlas. Y a veces nadie nunca le da el valor a la pasta de dientes hasta que se acuerda que no la tiene. O, o que se acabaron los cigarrillos porque no llevó lo suficientes y no hay más, y no hay dónde comprarlos. O, en fin, tantas cosas realmente. Cuando uno piensa que hacíamos el alistamiento, normalmente nosotros practicamos los alistamientos para operaciones relativamente cortas. Están bien diseñados, se ejercitan, todas las unidades han ejercitado alistamientos, pero nadie se alista para estar 90 días fuera del lugar y llevar todo lo que tiene que llevar. Algunas cosas son responsabilidad individual, pero otras cosas son responsabilidad del que conduce. Y por ahí, si uno tiene que comprar pilas para llevar para 90 días de combate, por ahí vacía paso lo libre de pilas. No se trata tampoco, estoy exagerando, ¿no? Pero digo, Sí. había que salir. Que dicho sea de paso, también esa es una parte de las silenciosas, ¿no? Que siempre hay que saber, hay que ser agradecido, porque Ujú. yo he visto mucha gente de paso de los libres desinteresadamente contribuir con cosas materiales
que costaban dinero, por supuesto, para que nosotros fuéramos de la mejor manera. ¿M? Y fue un gesto muy, muy valioso. Y no siempre muy escrito, ¿no? De estas cosas a veces. No sé Vuelvo si- otra vez, lo que decía antes, los títulos gordos, los títulos gruesos, por acción o por defección o por lo que se quiera, con toda esa intoxicación que sufrió la causa Malvinas en el post-Malvinas, y por ahí todas estas cosas, muchas de ellas se han perdido, pero eh, es de, es de, es de buena gente agradecerlos, ¿no? No importa cuántos años pasaron, pero tampoco voy a ser imprudente en nombrar a unos ni en nombrar a otros, pero yo sé algunos apellidos, pese a que está muy lejano, yo me acuerdo quiénes son. Algunos los veo todavía, de vez en cuando, todos viejitos, pero fueron en auxilio. Mm. Eh, Realmente el apoyo de la ciudad cuando nos fue a despedir, cuando nos fue a recibir, realmente fue muy, muy conmovedor, la participación que la gente de la provincia, porque esto mismo que digo pasó en Corrientes, pero el tren cuando volvíamos pasó y pasó en distintas estaciones, paraba en distintas estaciones y en todos más o menos se daba lo mismo. La gente nos recibió como no nos recibió el resto. Mm. Sí, Sí. sí. Y eso es bueno tenerlo presente, claro. Por eso no hay que ser canalla, ¿no? Y hay que ser bien agradecido Agradecido. y estas cosas valen la pena decirlas, ¿no? Bien. Pero la gente ha estado muy bien. Como la misma gente de Puerto Madryn, cuando llegamos en Puerto Ujú. Madryn. Hay un artículo, pues yo después la vida me llevó por Puerto Madryn, me hice amigos allá. Hay un artículo que sale en los diarios que dice el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Sí, ¿Lo leíste alguna vez? sí. Se trata que cuando llegamos todos en el Canberra, íbamos como 4.000 y todos lo que pedíamos, la gente decía, ¿qué te doy? ¿Qué te compro? Porque nosotros íbamos, bajábamos del Canberra, subíamos en camiones, primero hubo un registro rápido y de ahí nos íbamos a Trelew, a los aviones que nos llevaban a Palomar. Ujú. Y la gente quería hacer algo, nos quería dar algo, entonces todos le decían pan, pan, ¿por qué pan? Porque no habíamos comido pan en 90 días. Y entonces fueron a comprar y vaciaron todas las panaderías de pan. Y hay un mérito social escondido que tienen los madrilenses que dicen el día que Madrid se quedó sin pan porque se lo dieron a sus veteranos cuando llegaron. Y fue verdad. Es muy gracioso escuchar el relato. Parece una bobera, pero te aseguro que no lo era. No lo era en absoluto. Así que bueno, son estas pequeñas cosas que la sociedad eh, ha participado. Tuve la suerte de fui en distintas guarniciones, Mar del Plata entre ellas, Azul entre otras, y Comodoro Rivadavia. Y cuando uno se hacían las conmemoraciones en estos lugares, uno también veía el fervor de la ciudadanía, cómo vivieron ellos, sobre todo Comodoro, porque Comodoro tenía una posición estratégica, digamos, incómoda, ¿no? Entonces, la población eh, eh, sentía los efectos de estar, diría yo, como si estuviera en el teatro de operaciones. Entonces había cuidados y había una cantidad de cuestiones. Bueno, y Mar del Plata también tenía la base de submarino, tenía una cantidad de cuestiones. Y Mar del Plata también vivió mucho eso. Pero como Mar del Plata tiene una gran unidad del ejército, una unidad importante, tiene la base naval y la base aérea, entonces hay mucha población que se ve involucrada. Entonces también el sentimiento Malvinas en estas ciudades tiene muchísima fortaleza y la sociedad participa activamente. Ahora en los 2 de abril son Ujú. multitudes que van a los actos. Y a mí eso me conmueve, y me satisface que ellos, poder verlo, porque por ahí uno cree que el único que tuvo Malvinas fue uno. No, 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 no es así. Esa Eh, gente vivió la guerra con muchos, digamos,
con muchos colores, que yo no los conozco, porque ellos no vivieron lo mío, yo no viví lo de ellos. Claro, cada uno le tocó Mm. a su manera, claro. A su manera, claro, claro, claro. Pero fueron un soporte muy importante. Sí, Logísticamente fueron un soporte muy importante. Así es. bien. Y ya que mencionaste hace un ratito la orden de alistamiento del teniente coronel Balsa, ¿qué día salen ustedes? ¿Qué día tienen la orden de salir de la unidad? Nosotros finalmente, porque hubo muchas cosas en el medio, pero nosotros salimos el día 9 de abril, salió el tren. Pero en realidad cuando salimos de Paso de los Libres, yo siempre digo lo mismo, es mi visión, Ujú. pero cuando salimos de Paso de los Libres íbamos a la Patagonia. Nosotros no íbamos a Malvinas. ¿No? Nosotros no, el tren no arrancó. A ver, era como si todos estuviéramos en nuestro interior, porque mis padres fueron para allá. Bueno, de hecho estaban allá porque, bueno, no voy a involucrar, pero ese mismo día, el mediodía, yo me comprometí con mi novia. Porque curiosamente, como eran las fiestas de Pascuas, Ujú. mis padres iban a ir para allá. Pero cuando se armó todo esto el 2 de abril, me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Lo van a hacer? Y le digo, no, vengan porque nosotros de acá no tenemos nada que hacer. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros no vamos a ir a Malvinas. Vengan nomás. Y se fueron. Y cuando estábamos allá, salimos el 9 a la noche, salió el tren, y la cena de compromiso que iba a ser el 9 de la noche se hizo en 1 hora y media, que mi jefe me autorizó, al mediodía, en un almuerzo familiar, y me fui al almuerzo de compromiso. Y cuando salimos a la noche, quizás todos teníamos en el inconsciente colectivo que íbamos a la Patagonia, que estábamos en medio de un conflicto y que había mucha probabilidad de que fuéramos empleados en la isla. Pero órdenes no teníamos y certezas tampoco. Cuando llegó el tren, cuando llegamos acá, hay una parte del tren donde cambia la trocha. Ujú. Se cambia la trocha del tren y nosotros teníamos que cambiar. Se bajó todo lo que traíamos, se puso en otro tren, se incorporó gente de la escuela de artillería que nos agregó personal y material, y en Martín Coronado se hizo toda esa maniobra y seguimos viaje. Y a la mañana siguiente, cuando estábamos llegando, creo que en una localidad, no sé si era Guido o en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, el tren se detiene y avisan que había un emisario del quinto cuerpo de ejército que necesitaba reunirse con el jefe del grupo artillería. Y fue el jefe de unidad, yo lo acompañé Ujú. y le entregó un sobre. En el sobre estaban las órdenes que venían del comandante del teatro de operaciones, donde nos decíamos que nos teníamos que ir a Espora, y en Espora, en las próximas 24 o 48 horas, había 5 vuelos disponibles, y en esos 5 vuelos teníamos que entrar todo lo que necesitáramos para cruzar a Malvinas. Y ahí nos dimos cuenta que íbamos. Por supuesto que todo lo que llevamos desde Libres no entró, porque no entraba todo. Entonces hubo que seleccionar, se hizo una selección de personal, selección de los materiales que se llevaban, en fin, se hizo todo un planeamiento abreviado, digamos, que nos permitió llegar a Espora con un esbozo de lo que íbamos a hacer, y bueno, y así se cruzó los 5 aviones. Pero no hubo 6 aviones, hubo cinco. Y hubo gente del grupo Artillería 3 que quedó. Ujú. Pues nosotros llevamos todo el parque de automotor, por ejemplo, y el parque de automotor no se llevó. Se llevó una cocina, un aguatero, o dos aguateros, perdón, y se llevaron 2 jeep y algún vehículo más. Y el resto quedó todo en Espora. Mira, Después lo llevaron más para San Antonio Este, sí. y la unidad
le dieron una misión suplementaria, pero de esto no estoy seguro, pero creo que hicieron una suerte de protección de costas Ujú. por la probabilidad de que hubiera alguna acción sobre las costas del océano Atlántico, digamos, y permanecieron ahí hasta que terminaron las operaciones. Cuando terminaron las operaciones se volvieron, bueno, al tiempo que nosotros volvíamos, ellos ya se despegaron y volvieron a Corrientes. Ahí nos encontramos con ellos. Pero prácticamente yo diría casi un poquito menos de la mitad quedó en el continente. No pasó todo el grupo de artillería. No Bastante. podía, Claro. no había, sí, 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 sí. Y me imagino que en esa Tuvimos que hacer situación, una... Mm. no, Dale, sí. dale, dale. No, me imagino que en ese tipo de situación la pregunta es, ¿qué priorizo? Si priorizo armamento, si priorizo personal. Bueno, esa es la responsabilidad del jefe. El Ujú, jefe dijo, llevo el personal, los capitanes resolvieron qué era lo que precisaban, él resolvió la parte logística y se llevó lo indispensable. Y llevamos felizmente, por supuesto, los cañones, pero llevamos también la munición, porque en algún momento nos decían, no se preocupen por la munición porque se la van a entregar en Malvinas. Y mi jefe dijo, no, yo llevo la cuota mía, nosotros tenemos denominaciones especiales para las cantidades de municiones que están tipificadas, que no viene muy a cuento, ujú. pero él dijo, yo me llevo mi dotación inicial, me la llevo. Y la cargamos en los aviones, por supuesto, en desmedro de mayor cantidad de personal o de poner algún vehículo de más y demás, pero bueno, fue su decisión y fue acertada. Fue acertada porque nos sentimos muy bien teniendo munición desde el comienzo. Después llegó munición, pero con otros tiempos, dentro de todo un proceso logístico muy confuso, como Claro, fue el abastecimiento de toda la isla, ¿no? sí. Pero sí, fue así, hubo que priorizar. Mm. ¿Y qué día llegan Y ahí ustedes? llegamos y estuvimos casi. ¿Eh? ¿Qué día llegan ustedes? ¿Eso qué? ¿Qué día llegan a Malvinas? Nosotros llegamos entre el 12 y el 13, Ah, creo recordar, que ya estábamos todos, porque los vuelos no salieron al mismo tiempo, por supuesto, ¿no? claro. Y bueno, y ahí fuimos llegando en etapas, pero ya creo que el 13 ya estábamos todos ahí. Y ahí se nos asignó una posición y en esa posición permanecimos, la masa del grupo de artillería de tres permaneció hasta el final de las operaciones. Nosotros no hicimos modificaciones de nuestra posición, salvo con una batería que hubo que adelantarla porque el material de artillería inglés, el light gun, que es el cañón de dotación británico, Ujú. tenía unos 6 7 kilómetros más de alcance que el nuestro. Entonces hubo que adelantar una batería, de las tres baterías que tiene el grupo de artillería en su organización, una de ellas hubo que desagregarla y mandarla al frente para tener algo digamos, para tener un alcance equivalente, por lo menos en las primeras partes de las operaciones. Bien. Y esa batería eh, la maltrataron, realmente sufrió mucho esa batería. Sí. Siempre estuvo en una posición, pues prácticamente estaba detrás de las posiciones del Regimiento 7, atrás de Montelondon, Ujú. en una posición ahí que estaba muy expuesta. Por supuesto, tenía infantería propia delante, Sí. pero las distancias eran tanto más cortas, ¿no? Y, y bueno, y pasó mal, sí, sí. Esa batería fue primero, bueno, prácticamente la mayor parte de las operaciones cuando empezaron los combates por el entonces Capitán Tesey, eh, que fue el que estuvo al mando de ellas y bueno, después a él se lo tuvo que relevar, hubo que hacer una rotación y nos mandaron
al entonces teniente primero Nabone y a mí, el jefe de unidad, nos mandó a reemplazarlo a Tesey y al otro hombre que estaba con él. Reemplazamos todo el personal y llevamos gente más descansada porque los habían realmente tratado muy mal. Y bueno, y después nosotros de estar ahí, recién nosotros el día 11 de junio replegamos esa batería porque bueno, ya prácticamente adelante no quedaban efectivos propios, quedaban algunos desestructurados. Entonces el jefe de unidad resolvió replegarla. Pero es, esas fueron las dos únicas posiciones en las cuales estuvimos y aguantamos los pedidos de fuego de los elementos de combate que estaban instalados en primera línea, ¿no? Bien. Y la Mm. posición de las otras dos baterías y el puesto comando donde estabas vos, me imagino, por ser parte de la plana mayor, se Sí. encontraba, tengo entendido, en las afueras del pueblo, ¿no? En el lateral, Ah, sí, a las afueras, pero a las afueras creo que habrían 300 metros, 400 metros, porque es muy angosta esa zona. sí. Eh, de hecho, nosotros teníamos ahí, un día nos balearon desde una casa eh, y estarían a 200 metros. Alguien que tendría, algún kelper que tendría un rifle, algo tiró. Ujú. No produjo ningún efecto, pero estaba muy próximo donde estábamos nosotros. Sí, sí, sí. Igualmente, tampoco nos permitía ingresar a la ciudad porque no podíamos, no teníamos permiso para entrar a la ciudad. Yo, por ejemplo, iba al correo, yo hacía correo casi cotidianamente, era una de mis funciones, Ujú. tanto para recibir lo que nos mandaban como para enviar lo que nosotros mandábamos. Y, pero el remás no estaba permitido, tampoco estaba permitido ir a los comercios para no desabastecer, había que ejercer un control muy fuerte ahí, en ese sentido. Pero sí, estábamos al lado de la ciudad y Bien, ahí estuvimos prácticamente hasta el 14. bien. El 14 que nos fuimos al aeropuerto, ¿no? Con todo. Ujú. Y desde que ustedes llegan entre el 12 y el 13 de abril hasta que se plantan en la posición, ¿pasaron muchos días? ¿Tuvieron algún imprevisto Sí. o fue algo, una movilización No, normal? no, no. No, más eran las dificultades porque no teníamos vehículos de arrastre, Claro. no habíamos llevado, entonces nos teníamos que apoyar en los que nos dieran. Pero no, 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 todo el mundo sabía que la prioridad estaba en organizar la posición y hacer los pozos de abrigo y fortalecernos en el terreno. Y ahí se puso el énfasis y trabajamos con insistencia en eso. No, no, no tuvimos problemas en ese sentido. Fue todo dentro de todo, porque por ahí uno olvida lo que era cuando llegamos, ¿no? Cuando llegamos no había nada. Y en poco tiempo nosotros sabíamos que en principio tampoco teníamos tanta información de cómo evolucionaba el arreglo del conflicto. En muchas etapas pensábamos que el conflicto que se iba a solucionar. Cuando se hunde la Sheffield y el crucero General Belgrano, empezamos a tener así algunas percepciones diferentes. Era como que había una rotura de puentes, ¿no? Hay un término que dice que hay una expresión que dice que uno rompe puentes porque no tiene previsto volver para atrás, entonces los puede romper. De cualquier manera, todo era confuso. A veces nos enterábamos por la radio, nos enterábamos por de distintas maneras, pero íbamos llevando un día a día de informaciones de difícil credibilidad, digamos, pero en principio, creo que había expectativa que el conflicto se solucionara por medios pacíficos, pero ciertamente ya cuando se decide el envío de la flota llegaba a Ascensión, después la flota siguió, después cayó Georgia,
más los hundimientos, más las acciones que iban como quemando instancias, y bueno, en un momento que dijimos acá, No hay entonces vuelta uno va atrás. tomando realidad de los acontecimientos, sí, sí. No es inmediato, no, Ujú. no, no es verdad. Uno va en un estado progresivo, porque lo primero que tiene que hacer es acomodar el valero, Claro, el de uno y el de los subalternos. claro, te entiendo. Porque si no, hay gente. Bueno, otra vez, no quiero volver sobre el factor humano, pero Ujú, es esencial. ujú. Porque la gente llega un momento que tiene que convencerse, no, no que va a firmarse un tratado para que nada pase. No, no, no. Hay que ir al peor escenario. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, preparémonos con énfasis. No tenemos mucho tiempo. Los jefes nuestros lo sabían, nos forzaron todo lo que tuvieron que forzar para que nosotros estuviéramos listos cuanto antes. Quizá no para la definición de la guerra, porque la guerra no se define de un momento para el otro, para las acciones que iban a empezar, porque las acciones producen bajas. Un bombardeo cualquiera, de esos que surgían después que ellos pudieron controlar los accesos por el mar y nos hacían fuegos de hostigamiento durante las noches, eran para que no durmiéramos, para que nos producieran bajas, para alterarnos la psiquis, para rompernos la voluntad de combate. Y bueno, eso no decidía la operación. La operación se termina decidiendo cuando el sistema en su conjunto no dio más. Pero el sistema en su conjunto no da más, primero caen las posiciones de primera línea y demás, pero hay que ver si todavía la organización, el sistema, posee voluntad de lucha o condición de lucha. Porque cuando hay 75 días viviendo en las condiciones donde, como se vivieron, la víctima era la condición de lucha. Por más que los muchachos realmente, no tengo más que palabras de elogio en ese sentido, la resiliencia que tuvieron para soportar, para acostumbrarse a un ambiente extraño, Hostil. para soportarlo con equipamiento que no era el mejor para esas condiciones. En fin, muchas cosas hay en el medio, pero ciertamente hubo un punto de quiebre. Independientemente que las operaciones progresaban y que el general lo llama al general Menéndez y le ofrece la rendición, esa es otra historia. Yo no estoy hablando de eso. Ujú. Porque eso, yo siempre digo, yo hablo de lo que yo vi por el agujero de mi cerradura. Me fastidia cuando escucho hablar del tema Malvinas y sobre todo porque los veteranos, a mi modesto entender, siempre tenemos que ser muy juiciosos, muy mesurados, porque nuestros interlocutores le dan a nuestra condición de veterano toda la validez. Entonces, todo lo que yo diga no va a ser contrapuesto, no me van a contraargumentar, porque ellos no estuvieron. Entonces todo el mundo dice, me lo dijo un veterano. Entonces yo cuento lo que yo vi por el agujero de la cerradura, que era mi grupo de artillería, y los lugares por donde anduve y las misiones que me dieron para hacer. Entonces, lo que yo vi, que cuando llegó un momento, pasado el 11 de junio, que realmente la voluntad de lucha estaba sensiblemente afectada. Entonces alguien dice, pudieron haber seguido combatiendo porque debieron haber... No, no, no. Así no, no. La guerra no se conduce de esa manera. Y por supuesto, a los conductores, el general Menéndez en este caso, le habrá tocado la difícil misión de decir, bueno, hasta acá, porque si sigo pierdo más hombres, era la contraparte. Había capacidad de respuestas o de acciones, sean desde Malvinas o desde el continente, como para revertir el estado de cosas. Yo no lo sé, no lo sabía. Ujú. Hoy he leído mucho, he estudiado mucho el fenómeno y creo que no la sabía. Y por eso entiendo acertada la decisión del general Menéndez.
pero eso es lo que pienso yo Ujú, como profesional de este negocio. Pero en ese momento, estando allá, igual nosotros ya habíamos consumido, realmente habíamos tirado prácticamente casi toda la munición. Los últimos días de combate del 8, 9, 10, 11, 2 fueron realmente terribles. Teníamos los elementos de infantería adelantados muy comprometidos. ujú, Y el elemento de sostenimiento, de apoyo de fuego son los grupos de artillería. El grupo de artillería 3, el grupo de artillería 4, que también tuvo un excelente rendimiento, y una batería de 6 cañones que tenía el BIM 5, el ujú, Batallón de Infantería de Marinos 5, que también está dotado de 6 cañones Otomelara y que entre los tres, más los cañones 155 que se habían llevado, esos de mayor alcance, fueron un poco el oxígeno que la infantería necesitaba para no sufrir tanto daño. ¿Eh? Pero el terreno era muy amplio, los requerimientos muchos y no se asiste, no se puede asistir a todos. Entonces, eh, llega un momento que el frente empieza a ceder. Y bueno, y llegado el 13/14, ahí creo que fue cuando el general toma la resolución de acceder a reunirse con el comandante inglés. Pero a nosotros, mira, a resumen de todo esto, eh, porque cada uno, en esa lógica, como yo te decía, cada uno mira por la experiencia que tuvo. Eh, yo no soy una persona que conserve ninguna situación psicológica. Bueno, por lo menos creo, a pesar que todos los que han vivido situaciones críticas, siempre alguna afectación ujú. Queda. tiene que conservar. ¿Mm? Ujú, Yo lo entiendo así. En mi caso, no me priva del discernimiento, no me priva del diálogo, no me priva de hablar de las cosas buenas y malas que hicimos, de nuestra fortaleza, de nuestras debilidades, ujú, de qué se debió haber hecho de tal o cual manera, sea en un ámbito académico o en un ámbito de discusión entre camaradas. Yo ahora ejerzo docencia en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y tengo la posibilidad de hablar mucho de estos temas desde una óptica profesional, ¿no? Con sentido crítico, pero el crítico porque de ahí es donde está la lección aprendida. ¿Eh? De ahí surge el aprendizaje. De errores, digamos, de triunfos y de derrotas tiene que haber aprendizajes. Pero en nuestro caso, que fue en algún punto costosa en términos de vidas humanas, vale la pena trabajar estos temas, ¿no? Y ponerlos en su dimensión para, en fin, tener hombres capacitados, instruidos, equipados para dar la respuesta que la nación necesita de sus Fuerzas Armadas para el caso que la necesite. ¿Mm? Eh, por eso yo decía, Malvinas es una bisagra, para mí por lo menos ha sido una bisagra, ¿no? Pero yo estoy seguro que para la totalidad de nosotros lo ha sido, y para muchos de los muchachos, aún siendo soldados, y después se fueron de baja y no volvieron a la vida militar, y no tuvieron, también yo los veo, me reúno con ellos allá en Corrientes cuando voy, y veo que ellos llevan en su corazón ese estigma que tienen con el tema Malvinas. Nosotros felizmente lo llevan bien. Por supuesto que hemos tenido muchachos que aún padecen problemas psicológicos. Habrás escuchado que hay por ahí algunos guarismos que hablan de muchos suicidios. Bueno, ese es el hecho desgraciado de la guerra. Pero hay un factor humano detrás, que el que procesa eso es un individuo como vos, como yo, que puede llegar a la instancia de no soportar y pegarse un tiro. Y otro que por ahí no, tiene una habilidad, como tanta gente que padece fatalidades en la vida, la muerte de un hijo,
y sigue adelante con la vida y el otro se tira del piso 20. Eh, Malvinas deja huellas, por supuesto, pero realmente yo tengo un orgullo muy profundo de lo que ha sido el grupo humano al que pertenecí. No me gusta hablar en primera persona, porque las organizaciones son las que sirven, ¿no? Las que valen para reflexionar. Y nosotros realmente hemos tenido una buena organización en su conjunto, y prueba de ello es que cuando hoy nos reunimos, nos tratamos con extremado cariño y lloramos como chicos por ahí cuando nos encontramos y salen los temas. Afortunadamente, nosotros tuvimos lamentablemente un compañero mío que era observador adelantado, el teniente Ramos, que murió en combate, luchando junto con el Regimiento 7, pero no lo vimos nosotros, porque estaba muy adelante. Y el cabo primero Quispe, que sí, que era un suboficial mío, que era de comunicaciones y lo sorprende un bombardeo arreglando los cables que se rompían con los bombardeos, salió a arreglar y lo sorprendió la artillería y lo mató en la posición. Y fue muy traumático eso. Costó mucho levantar la moral después cuando aparecen estas cosas. Y sin embargo, el grupo arrancó. ¿Eh? Y vuelvo a lo que te decía antes, no interesa qué tan preparado era intelectualmente el individuo, es otra la fuerza que lo motiva. No importa si escribe derecho, si escribe torcido, si suma y resta con dificultad o no. No, eso no importa. Realmente yo tengo solamente palabras de agradecimiento, siempre me he sentido integrado a ese grupo, aún con los soldados, suboficiales, que nos solemos ver con alguna frecuencia, pero realmente a todos nos place el sano orgullo y silencioso orgullo de haber pertenecido y de haber hecho lo nuestro, de la mejor forma que nosotros supimos hacerlo. ¿Pudo hacerse mejor? Probablemente sí, pero las organizaciones son como un pirulero, cada uno atiende su juego. Claro, y cuando hablamos hace un ratito de puntos de inflexión, me imagino que después del 1 de mayo, que es cuando comienza el ataque de los británicos, un antes y un después ahí en las islas, ¿no? Esas preguntas, sí. Eh, la noche del 1 de mayo, digamos que fue la evidencia cierta o sea, para nosotros que estábamos en, en la escala más baja, ¿no? Con, Ujú. con nuestro personal, con nuestras baterías. Bueno, ahí entendimos que no había ya nada más que pensar y que lo que venía era lo que estábamos viendo. Eh, por supuesto, nosotros no fuimos objeto de ataques ese día, Ujú. porque lo del 1 de mayo básicamente fue de carácter estratégico, buscaron el aeropuerto y algunas otras posiciones, pero no estaban en el radio de las posiciones menores. Pero bueno, fue un, fue un despertar a una realidad que nos faltaba esa evidencia en realidad. Eh, Simplemente creo que eh, hacía falta, no es un juego de palabras lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Hacía falta que ocurriera para que no tuviera más dudas de dónde estábamos, porque todavía podían haber, se escuchaban muchas cosas, las negociaciones de Pérez de Cuellar y esto que lo otro, que Ujú. iban para adelante, que iban para atrás y demás, y bueno, y de golpe viene un 1 de mayo, nos levantamos a las 4 de la mañana con un bombardeo espectacular y con las armas nuestras, que
Si bien nosotros ya habíamos tenido unos días antes, el 27 de abril, un bautismo de fuego, que es la fecha de nuestro bautismo de fuego del Grupo de Artillería. El Grupo de Artillería 3 tiene eh, más eh, afecto al 27 de abril que al 2 de abril, porque el 27 fue el bautismo de fuego, porque supuestamente ese día había habido unas incursiones sobre la costa y fueron advertidas, se tratara de lo que se tratara, porque finalmente después nunca supimos qué fue, pero no importa, a nosotros nos dieron órdenes para que tirásemos y batiéramos blancos. Y bueno, y sonar los cañones en la noche en Malvinas para el Grupo de Artillería 3, ese 27 de abril, fue el hecho más significativo, ¿no? Y el que el personal recuerda con especial cariño. Y 3 días más tarde, 3 noches más tarde, ocurre lo del 1 de mayo. Así que bueno, ya, digamos, Alcoyana con Alcoyana, ya, No había vuelta ya atrás. sabíamos. No, no, claro, claro, claro. Todo hacía parecer que, y bueno, y desde ese día, por supuesto, fuimos tantísimos más severos Ujú. en los cuidados, en los controles, en fin, en- desde la seguridad individual que le cabe a cada uno a las de conjunto, ¿no? En los desplazamientos, las disciplinas de luces, de ruidos, en fin, toda una cantidad de cuestiones que nos hacían suponer que ya estábamos en una situación de combate llana. Después se iba a ir configurando, pero artillería no está en primera, no siente Ujú. enseguida los primeros efectos del combate. A pesar que la artillería de ellos se encargó de hacernos sentir un poco. Eh, sí, Enemigo. sí, sí, sí. Y sí, pero nosotros teníamos muy buenas posiciones de protección, tanto de las piezas como del personal. Y, no, y nosotros hemos aguantado bombardeos que han impactado en proximidad desde donde estábamos, por no decir arriba de las defensas, porque los pozos se hacen y después se tapan, Claro, ¿no? Y bueno, y esa protección tiene que ser lo suficientemente dura como para que un proyectil de artillería o de mortero, si impacta, no traslade su efecto a los la individuos presión. que estén ahí. Claro. A pesar de que normalmente, en términos, pero normalmente un proyectil de artillería, el 40% de su eficiencia lo pierde en el impacto. El 40% lo pierde en el impacto porque por la misma inercia del proyectil, salvo que se usen otro tipo de espoletas y otros diseños de cosas más sofisticadas, pero en la artillería convencional Sí, el 40% se pierde, pero con el 60% hay suficiente como para producir estrago, ¿no? claro. Estrago que por un lado puede ser el impacto físico, pero es terrible también el estrago emocional que significa, ¿no? El 1 de mayo tuvo más significado emocional que físico, Ujú. porque ver los aviones por primera vez fue toda una impresión. Y ver las explosiones y ver, bueno, y después lo mismo, cuando eh, explota un proyectil de artillería a 1000 metros, uno parece que le explotó a la vuelta en la espalda de uno. Eh, Son sensaciones que realmente en algunos casos hasta llegan a inmovilizar al individuo. Por eso hay que trabajar mucho en el adiestramiento, porque eso en el aula, como empezamos diciendo hoy, eso no se reproduce. Uno puede sentir el estampido de un cañón, ver los estampidos en la zona de blancos cuando hacemos las prácticas, sí, pero sentirlo a 300 metros, no. Y te lo están tirando a vos encima esta vez. Por supuesto, por supuesto. Claro, ¿se entiende? Los hombres de caballería dicen que los tanques producen algo que se llama
eh, como un efecto paralizante. Me está faltando una palabra, pero mi memoria no me está ayudando. Ujú. Efecto psicológico paralizante, una cosa así. Porque cuando aparece un tanque, como es tan invulnerable, hay toda una acción psicológica paralizante que produce sobre el individuo que lo ve y no tiene nada por hacer con él. Bueno, en nuestro caso, cuando uno es objeto de fuegos de artillería y no tiene cómo responder, o porque no sabe quién le tiró, ni dónde está, o no tiene alcance, hay una sensación de impotencia que lo único que aconseja es protegerse, porque el que tira, la artillería, cuando tira, no tira todo el tiempo, porque no hay cómo sostener un esfuerzo logístico de ese tipo. Se tira, se produce efectos y está todo muy bien planeado. ¿No? Es como un tirador con una ametralladora, no tira 1000 tiros seguidos, Ujú. dosifica conforme el efecto que quiere lograr. Bueno, la artillería se hace lo mismo, pero hubo partes en los fuegos de contrabatería que también, junto con lo del 1 de abril, fueron sensaciones nuevas y había que superarlas. Lo voy a decir de esta manera, había que superarlas. Porque así como hay gente que lo absorbe bien, nosotros teníamos un suboficial, estaba en su pozo, era tirador de una pieza, y le cayó un proyectil al lado, literalmente al lado. No lo lastimó porque él estaba escondido en su pozo de zorro, que no tenía cobertura porque era de donde él accionaba su propio cañón, Sí. entonces no podía tener cobertura. Y nos pasó, no sé, gastamos una tarde en que reaccionara, porque no quería saber más nada Ujú. con la vida, ni con la guerra, no, no podía ser de otra manera por la proximidad del impacto y por el efecto psicológico que eso produce. El problema es que después que eso sucede hay que seguir. Entonces ahí es donde está lo que yo hablaba tanto del espíritu de cuerpo, del ejercicio de los liderazgos. No estoy hablando de mando, estoy hablando de liderazgo, que es mucho más complejo en esas situaciones y que ahí es donde hubo mucho aprendizaje. Pero realmente eh, ese 1 de mayo fue una, la campana de largada, digamos, ¿no? Donde Sí, sabíamos que no había. claro. ¿Qué otra pregunta tenés? Tu misión como jefe de personal, ¿cómo pudiste llevarla desde época de paz a una época, a un momento de combate? ¿Pudiste Sí, tener esa comunicación con los hombres? ¿Cómo fue? bueno, uno la ejerce como puede, con las Ujú. circunstancias que puede, porque además, como no pasamos todos, hubo que incorporar más funciones. Yo también fui jefe de CDT, del Centro de Dirección de Tiro del grupo, Ujú. porque es función del jefe de la batería comando, no del ayudante. Pero el jefe de la batería comando lo tuvimos que evacuar porque le agarró hepatitis. Entonces yo me tuve que hacer cargo de esa batería. Entonces, uno cumple múltiples funciones. Las partes que hacen al personal en general, más allá de los heridos, de la atención sanitaria y de esa parte que es tan importante, la otra parte que fue muy importante es el mantenimiento del amor, el enlace con las familias, por los modos que sea. Yo iba al correo, conseguía a veces comunicaciones telefónicas, hicimos muchas comunicaciones telefónicas hasta que se pudo. Ujú. Después hubo un momento que no se pudo más Sí. y estoy hablando hasta el 25 de abril, más o menos. Hasta ahí Ujú. pudimos hacer comunicaciones telefónicas, después ya no se pudieron más. Este, Ni eran aconsejable hacerlo por un problema de protección de la información, porque a veces uno le dice a su mamá, hola vieja, ¿qué tal? Recibí tu carta. Es un comentario bobo, pero recibir la carta significa que entró un avión, que la pista está operable Claro. y que los bombardeos no fueron tan efectivos como quizás las fuerzas británicas pensaban.
Por eso digo, no, hay un momento que uno, bueno, por eso digo, el 1 de abril tuvo mucho de estas cosas. Se acabó, digamos. No, hubo muchas cosas, algunas licencias que uno se tomaba, que hubo que manejarlas de otra manera. En general, el correo hizo una tarea muy buena. Después, con el tiempo, me enteré que el argentino, digamos, había mandado uno de sus funcionarios de mayor nivel. Ujú. Yo pensaba que era pobre, le digo, a este lo mandaron. No, era uno de los el gerente de relaciones públicas del correo argentino, lo mandaron a Malvinas. Un hombre que ahora me estoy olvidando su apellido, una pena porque Caballero creo que era, ¿no? hizo un trabajo fantástico. Caballero, Sí, exactamente, caballero. sí. Y yo hice una relación, después nos vimos post Malvinas acá, yo lo fui a visitar al correo. Ah, mira. No sé si vive todavía, pero un hombre por el que tengo un especial recuerdo. ¿Eh? Ujú. Y realmente las cuestiones de mantenimiento de la moral, por ahí un dulce por la noche, un chocolate o una palabra, o alguno que había recibido una mala noticia, o alguno que había que escribirle una carta porque no sabía escribir, o alguno que había que darle el sobre y la lapicera porque no tenía con qué hacerlo. Ujú. En fin, asegurarnos que las condiciones de alimento estuvieran adecuadas. No siempre en la guerra no todo el mundo come caliente y Claro. suficiente. A veces se come frío y a veces no alcanza. Ujú. Y a veces uno se queda con hambre. Bueno, pero también hay que, porque hubo muchas circunstancias que enfrentar. A veces la distribución, los lugares más lejanos. eh, Había momentos donde ya los combates eran bastante más intensos y había que preservar la gente que se desplazaba, en fin, infinidad de cuestiones que a veces no van de la mano de lo que el hombre mejor pueda comer. Ujú. Ya lo sabemos, esto no, Este, no es muy fácil de aceptar, ¿no? ujú. Uno siempre vive una situación idílica, uno cree que todas las cosas se van a dar en las condiciones normales, no es así. La anormalidad es la norma en combate. Entonces, eh, digo porque por ahí la crítica, la condena, todo es fácil, pero en realidad la guerra es una confusión, es una confusión general. No solo porque es un hecho desgraciado y por todo lo que supone, eh, nadie quiere la guerra. Nosotros, profesionales de ellas, que Ujú. sabemos los efectos devastadores de los sistemas de armas, somos los que menos queremos eso. Eh, Uno lo que dice uno no hace una apología de la guerra, muy por el contrario, Ujú. ojalá no se repitiera, porque lo único que deja en todas partes, en los propios y en los ajenos, es dolor, son cargas, y bueno, son todas situaciones lamentables. Uno lo que hace desde esas funciones por las que preguntaste es atemperar, es minimizar, ¿viste? Es tratar de generarle al individuo alguna condición como para mantenerlo, pero en realidad es para mantenerle su voluntad de lucha, que es el fin último. Yo no le voy a cambiar la vida por un chocolate, porque le consiga o le dé en la posición una taza de mate caliente. Estamos trabajando otra cosa en el individuo. Y llegando a los días finales, ya cuando el 11 de junio cae la primera línea, ya el 13 de junio cae la segunda línea y están ahí próximo a lo que es Puerto Así, Argentino. ¿Cómo fue esa situación sí. de repliegue final y finalmente caer prisioneros? Nosotros las dos baterías, la batería A y la batería B, quedaron en su lugar todo el tiempo, hasta el 14, que el jefe de unidad, cuando él recibió la orden de alto el fuego, llamó a los jefes y señores, terminó, va, nos dio todas las instrucciones, esto, que lo otro.
La batería que estaba más adelantada se había replegado primero Ujú. a otra posición, pero ya no se cumplieron misiones de fuego. Entonces fue todo muy normal, porque cuando el jefe de unidad dice que nos comenta que era lo que había sucedido, eh, bueno, cada uno fue con su gente, arregló las cosas del mejor modo, se inutilizó todo lo que se debía inutilizar y esperamos órdenes. Y la primera orden que fue al día siguiente era replegarnos al aeropuerto. Eso ya fue el día 15, replegarlos al aeropuerto. Ahí vamos a congregarnos todos. Y así fue. Nos fuimos todos despacito caminando, llevamos el equipo individual básico, lo elemental, el resto se dejó en las posiciones. Ujú. Las posiciones se dejó armamento, todo. Y íbamos con un equipo básico para dormir, digamos, Sí. como se pudiera, ¿no? Y así nos replegamos al aeropuerto. Y en el aeropuerto estuvimos una noche y al día siguiente, para nuestro caso, ya nos eh, dispusieron que nos trasladáramos al puerto, a proximidades del puerto. Y cuando ya llegamos a proximidades del puerto, ahí ya fue el proceso de donde se separan los jefes y los más antiguos y todos esos los llevan a San Carlos. O sea, primero los separan y después, al día siguiente o 2 días, Ujú. se los llevan a San Carlos. Sí. A nosotros, los más jóvenes, nos separan y nos llevan a otro lugar y en grupos grandes, con unas embarcaciones más pequeñas, nos llevan al Canberra. Y así fuimos de a poco, ¿no es Sí. cierto? Hasta que se evacuó toda la gente que estaba en ese lugar, nos ubicaron en el Canberra y ahí quedamos hasta 3 o 4 días más tarde, porque el Canberra en un momento empezó a moverse y nosotros dijimos, bueno, qué suerte, ya estamos volviendo, ¿no? Pasamos 2 días moviéndonos en círculo Ujú. y al final estábamos en el mismo lugar. Cuando nos enteramos fue un bajón, Claro. pero bueno, por supuesto que estábamos en muchísimas mejores condiciones que el resto, ¿no? Los que habían quedado o los que habían ido a San Carlos. Ujú. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Nosotros no supimos qué suerte corrieron los otros hasta que no llegamos al continente. Y del Yo grupo tampoco de... sabía, ¿eh? No, decime, decime. Que yo tampoco sabía cuando estábamos en el Canberra que yo estaba a cargo del grupo de artillería, Ah, mirá. porque todos los más antiguos habían quedado en esa selección que hicieron antes de embarcar, donde dijeron de acá para allá, en este lugar, y de acá para allá, allá. Y se fueron, y nosotros no sabíamos si iban. Se iban a unas oficinas, ahí un edificio, que me acuerdo se sacaban las camperas porque se ve que estaba calefaccionado. Y nosotros quedamos ahí al frío y dijimos, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y nos dijeron, Claro. bueno, ustedes para allá. Y después resulta que nosotros íbamos al Canberra y los otros pobres estuvieron un mes más de presos en San Carlos. Ujú. Es como dijimos en Pero un cuando yo principio, llego al Canberra, el destino. claro, pero cuando yo llego al Canberra era uno más y no era la fila de soldados, la fila de suboficiales y la fila de oficiales jóvenes, los Sí. subtenientes y tenientes básicamente. Ujú. Y cuando llegamos creo que yo tomé cuenta que era el más antiguo que estaba a cargo del grupo cuando llegamos a Palomar. Cuando llegamos a Palomar, me llamaba la atención que no encontraba a nadie. Sí. Pero bueno, igual las órdenes se iban dando bien en conjunto y todo el mundo hacía lo que debía hacer. Llegamos a Madryn, de Madryn a Rawson, en Rawson embarcamos en los aviones y ahí llegamos a Palomar. Y cuando llego a Palomar me doy cuenta que no había nadie. Y yo conduje la unidad de vuelta desde Malvinas, digamos, desde el Canberra hasta Paso de los Libres, de vuelta. Eh, Teniente en el primer año, Claro. segundo año. Claro. Eh, Esas cosas son ilusorias en la vida cotidiana, que un teniente vaya a tener semejante responsabilidad. No lo digo por mí, estoy hablando en forma genérica, No, claro, te entiendo. ¿no?
que también esa es otra gran enseñanza. Nosotros tenemos nuestros roles muy bien establecidos, pero a veces en la práctica no somos de ceder la iniciativa al subalterno para que se foguee. Siempre ponemos a alguien arriba para que asegure que esto, que lo otro. Pero después, cuando Claro, uno va a las cosas concretas, está ese o ese, no hay otro. claro. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Pero fue todo muy bueno. Yo siempre lo puse de manifiesto. La gente respondió muy bien, muy bien, a pesar de la estadía en la escuela de suboficiales que siempre trajo enojos y porque había demoras y la gente lo único que quería era verse con sus familiares y volver a su casa. Bueno, es muy difícil manejar esas situaciones cuando se descontrolan, pero la recepción no fue todo lo que hubiéramos querido. Ujú. En fin, de cualquier manera tampoco pensábamos mucho en eso. En el momento era actuar y era cortarnos el pelo, higienizarnos, dame un uniforme nuevo, déjame que me asee y me ponga como la gente y decime en qué tren me subo para volver a Paso de los Libres. Eso era el tema. Eso se resolvió acá en 3, 4 días y partimos y, y felizmente nunca, no tuve ningún problema y por el contrario, siempre fue muy agradecido a los oficiales jóvenes y a los suboficiales más viejos que me hayan bancado porque era una responsabilidad que claramente excedía la jerarquía que yo tenía. O sea que tanto en el Canberra como en todo este peregrinaje hasta Paso de los Libres, la moral de los hombres se mantuvo dentro de todo, sacando el Mira, detalle del Campo de Mayo. yo voy a hacer un comentario que no me pertenece, Sí. pero eh, lo que yo digo, quiero que se tome bien en este sentido, porque a veces uno cuando dice por ahí en una reflexión personal Ujú. que hacia las organizaciones propias, deja implícito algo para con los demás, ¿no? Para con las demás unidades que estuvieron. Yo no estoy hablando de nada de eso, ni hago una apología del grupo Artillería 3, nada de eso. Ujú. Yo lo único que sé que yo, cuando estaba en la escuela, yo tenía que hacer un proceso que tenía 5 pasos. Uno de esos pasos era en una entrevista con psicólogos, con médicos, Sí. a la cual pasaban todos los hombres míos y los de los demás, pasaban y demás. Y después nos daban una devolución a quienes estábamos a cargo. Y a mí, el médico o el psicólogo que estaba ahí me dijo, mire, realmente váyase tranquilo, su gente está muy bien, realmente son una mosca blanca. Así que váyase tranquilo, los he visto en general, no he visto nada extraordinario, qué sé yo. Lo cual me dio una satisfacción, porque no solo condecía con la realidad, por la actitud que ellos tenían, que estaban, eh, digamos, dóciles, que no, a pesar de los enojos que por ahí podían tener, fue fácil conducirlos. Eh, Aún, vuelvo, aún en situaciones de enojo. Pero bueno, me lo dijo el responsable que estaba a cargo de eso y para mí fue muy saludable que me lo dijera, porque hablaba bien del conjunto, vuelvo sobre eso. A mí no me gusta salir de este concepto. Me vas a ver entrar y salir. Esto es un conjunto, eh, que es lo que en definitiva vale. Él no me habló del estado psíquico de Juan, de Pedro, de Diego, me habló del conjunto, ¿entendés? Y el conjunto es el que dio buena respuesta. Y el conjunto es el que da buenas respuestas hoy cuando nos juntamos 42 años después en Paso de los Libres. Y el conjunto era bueno antes de ir a Malvinas, ¿no? Entonces, un poco en eso a mí me gusta rescatar, porque ¿sabés qué pasa? En este tema en todos los grupos hay héroes y hay héroes anónimos. Hay gente que nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de eso. El tipo que nos hacía la comida, el negro Herrera, nadie se acuerda. El negro se murió hace unos años. Nadie se acuerda de él.
pero él se levantaba a las 4 de la mañana para que nosotros tuviéramos el mate caliente a la mañana. Y tantos Negro Herrera, ¿m? Como tantos hay en todas partes, no tienen condecoraciones, no salen en los títulos, no entregan plaquetas, ni medallas, ni reconocimientos, porque, pero son las grandes amalgamas del conjunto. Después hay gente que la vida los llevó a destacarse y en buena hora por ellos. Hay gente que ha tenido gestos realmente que son extremadamente valorables. Y sobre todo algunos de esos que yo te decía que no suman ni restan. Ujú. Y realmente ejemplos, y gente que vienen de condiciones de una humildad que en general uno no conoce. Eh, por eso a mí tanto me gusta escudriñar y meterme en ese universo humano, ¿no? Eh, Porque ahí es realmente donde está un poco la esencia de nuestra gente, donde está los que ponen a salvo la esencia de la causa Malvinas, que es la que hay que preservar. Nosotros y las generaciones que vienen. Nosotros ya estamos jugando tiempo de descuento. Ahora son las generaciones tuyas y las que vienen. Yo muchas veces les digo a los veteranos cuando voy que como soy el general y soy el más viejo, me hacen hablar y demás, y les digo, ahora preocupémonos por nuestros hijos y por nuestros nietos en la causa Malvinas, porque nosotros ya estamos en tiempo de descuento. Y rescatemos la fortaleza que tienen nuestros héroes. Pero yo con respecto a eso tengo una, una, eh, una postura que me hace, el saco de héroe me queda grande, síntesis, el saco de héroe me queda grande, porque Alberto Ramos es mi compañero, que estudiamos juntos en el Colegio Militar, que nos recibimos juntos en artillería, cuando volvió tenía una hija de 1 mes que no conoció, ¿entendés? Y dejó a la nena, una huérfana y una viuda, y le dio a su nación lo más importante que tiene, que es su propia vida. Ese es un héroe. Si me ponen a mí el mismo saco, a mí me queda grande. Yo lo siento así. Me place que la gente nos reconozca, me place que haya habido en el pueblo argentino esta especie de, ¿cómo te diría? Reprocesamiento del tema Malvinas, separarlo de otros fenómenos lamentables que han ocurrido en el país y con las Fuerzas Armadas y demás, pero no en exceso, porque me incomoda, pero es como un pudor que tengo hacia con los 649 que perdieron la vida en combate y los otros, que no sabemos cómo se llaman, que las perdieron después a causa de las situaciones de la guerra. Ahí tenemos que poner un poco nuestro mejor reconocimiento en los años venideros. Y cada uno desde donde puede hacer lo posible para que esta causa nacional, este sentimiento nacional siga vivo. La verdad, por eso, Oscar, realmente te agradezco por todo este tiempo que me cediste. Fue un placer tener esta charla con vos. Desde el primer momento que te contacté, aceptaste con todo gusto, así que realmente te agradezco la buena predisposición. A mí me es igualmente placentero. Uno nunca sabe quién escucha esto ni el impacto que estas cosas tienen, pero la posibilidad de poder expresar, eh, que no la tienen todos, a mí me place cuando se dan las circunstancias, como un día recibí un llamado tuyo y me dijiste, mirá, te llamo de parte de fulano, ¿te interesaría? Le digo, claro que me interesa. Y no tengo miedo no tengo miedo. Nunca tuve temor en el diálogo, en el intercambio de opiniones, en las discusiones, porque hay miles, ni en el ámbito interno propio castrense, digamos, con mis camaradas o amigos, ni otros en el medio civil. Voy a escuelas, doy charlas en escuelas, he dado charlas en otros medios.
Me es gustoso transmitir estas experiencias porque en realidad lo que uno hace es descubrir, eh, eh, o trato de descubrir en las cosas no usuales, no estándares, meter un poco el dedo en aquello que está más oculto, más recóndito, ¿eh? Donde aparecen muchas cosas que en realidad después terminaron siendo definitivas para el desarrollo de los eventos, ¿no? Tal como sucedieron. En lo personal te agradezco a vos y también porque obviamente em, no se trata de devolver atenciones, se trata que vos dedicás tiempo a esto y dedicar tiempo a esto es muy bueno para la causa. Eh, no creo que te hagas millonario con esto, no, sino seguramente esto tiene escondido detrás un interés, una pasión, que es realmente como uno ya se da cuenta de las cosas sin que se las cuenten, sin que se las expliquen. Ya tengo años suficientes para entender. Eh, y realmente me alegro que gente joven como vos, como tantos otros que sé que están empapados de este tema, dediquen parte de su tiempo y de su vida a la causa Malvinas. Muchas gracias. Por favor, te agradezco tus palabras, Oscar. Te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.